yo quería leer para presentarle algo que el líder histórico del PPC, Luis Bedoya Reyes, ha escrito sobre Lourdes. Entre otras cosas, ha dicho: no ha incurrido en ofensa ni agravio cuando ha emplazado en primera persona a Fujimori, García Pérez y Toledo, llamando a las cosas y actos por su nombre directamente, sin subterfugios. Ha respetado y ha sido respetada diciendo su verdad. Y agrega párrafos posteriores. Creo que Lourdes ya endureció en el enfrentamiento de esas realidades, se refiere a las mentiras, a las dudas sembradas sobre ella, y se encuentra personalmente en condiciones óptimas para cualquier nueva campaña. Y Bedoya Reyes termina su prólogo diciendo: buena suerte, Lourdes, en el horizonte político eres nuestra mayor esperanza. Muy bien. Buenas noches, señora Lourdes Flores. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, encantada de estar contigo. Y el libro, recopila todos los discursos que usted ha dado en el Congreso, que dio cuando surgió la posibilidad de la estatización de la banca, ¿no es cierto? Son 25 años. Sí, exactamente. Es una obra muy generosa de un joven, destacado dirigente del partido, César Madrid, secretario de Lima Provincia, de la Lima Centro. Yo creo que es una persona indispensable en una institución que quiere tener historia, tiene la habilidad de compilar, ha compilado trabajos del doctor Bedoya, sus presentaciones en la Asamblea Constituyente, la historia del partido, los fundadores, y ha tenido ahora la generosidad de recordarme que hace 25 años, ¿no es cierto?, planteamos en el tema de la estación de la banca algunos valores, y sí, es una muy generosa compilación que presentará a quienes lo lean las ideas que hemos podido exponer. Como dije en la presentación del libro, a mí se me debería juzgar hasta la fecha por lo que he dicho, porque no se me puede juzgar por lo que he hecho, ya que no ha habido propiamente oportunidad de gobierno, pero es una linda compilación y espero que en el juicio de su lectura se vea si efectivamente paso ese test de coherencia que un político debe tener. Claro, y además cuando queda en blanco y negro lo que uno ha ido diciendo a lo largo del tiempo, se puede ver la consecuencia primero, la coherencia y lo que usted señala en un discurso que da en el... He estado leyendo con atención su libro, el libro que le compila César Madrid, en la Cámara de Diputados, imagínate. El 28 de agosto del 90, usted dice, entre otras cosas, que la política, señor presidente, tiene que ver mucho con la ética. Hay quienes pragmáticamente podrían decir hoy día: no importa el giro, no importa el cambio, no importa lo que nos dijeron en la campaña electoral, si al final el programa resulta. Y usted está en desacuerdo ya. Pues ese fue mi debut, cuando Juan Carlos Hurtado presenta El Shock. Y el doctor Ramírez del Villar, en paz descanse, el gran parlamentario que fue Roberto Ramírez del Villar, mi maestro en el ámbito parlamentario, me dice: tú vas a ser la que hablas en nombre del partido. Entonces fue mi debut en el Parlamento y efectivamente es un bonito discurso porque le dice: oiga, señores, primero, ustedes han virado, los vamos a acompañar, ese viraje es muy importante, acuérdense de lo que había sido la campaña de Fujimori y lo que luego dijo, pero les recuerda por un lado a los apristas de los comunistas que ellos habían hecho este proyecto, secundándolo, como recordaron ustedes, contra Vargas Llosa, pero luego termina siendo una reivindicación de la ética, y me alegro que sea la carta de entrada de este libro. Incluso mi discurso en el mitin de la Estación de la Banca fue decir un poco la verdad, ¿no es verdad? O sea, ¿qué es lo que un político dice en campaña y qué es lo que luego hace en la acción, ¿no? Y entonces, por eso la cosa fue que Alan García le saca la vuelta al Perú. ¿Alan García sigue siendo su principal rival? Con Alan García me ha tocado en este curso de 25 años, porque también esto es interesante. Primero, amigas y milagros, ustedes comprenderán que cuando uno le recuerda que tiene 25 años en una actividad, ya te están recordando que hay varios años más de por medio. Yo comencé muy joven en la vida política y a mí me ha tocado un ciclo. Pero además empezó enfrentándose a García. Bueno, por supuesto. Yo te diría que además ese meeting en el que tuve, sin saber leer y escribir, la oportunidad de participar gracias a la generosidad de Antonino Espinosa, fundador del PPC, que dijo: bueno, a ver, queremos que hable una figura joven que hable Lourdes, una maravillosa oportunidad, porque claro, fue un momento singular. Creo que ese mensaje de 1987, hace 25 años, fue muy importante. Como hoy en tantos temas, el PPC salió en defensa de valores. Cuando a Felipe Osterling le pusieron un micro saliendo del Congreso: ¿está usted de acuerdo? Y Felipe dijo: no estoy de acuerdo. Era el hombre que respondía a los valores. Mi discurso respondía a valores. La crítica. Entonces, es una mirada de la política a partir de la coherencia con los principios. Y entonces, esa es la escuela en la que yo he sido formada y me alegro mucho que así sea. Ok, y entonces, apelando a su consecuencia, yo le quiero leer algo que también usted dijo en la sesión del 1 de julio del 93. Qué bárbaro. Sí. Esta es
Claro, CCD. en la discusión del CCD, ¿no? Ajá. Y usted en ese momento estaba en contra de la revocatoria, de cualquier proceso revocatorio, decía nosotros tenemos objeciones doctrinarias, conceptuales y prácticas a la figura de la remoción o de la revocatoria, y bueno, daba toda una explicación teórica, histórica, en fin, y decía, nos parece que en un país inestable, en un país con instituciones que no son sólidas, en un país que todavía no ha profundizado su democracia y le ha hecho realmente una democracia institucional y sólida, la revocatoria puede contribuir al caos y el desorden. Mi pregunta concreta es, ¿ha cambiado su posición? Usted, digamos, de acuerdo a los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestra capital, por las críticas recientes a la propia alcaldesa Susana Villarán, ¿usted ahora está a favor del sí o sigue como expresó? ¿Usted va por el no? Absolutamente, no he cambiado un ápice. Y bueno, pues esa es la prueba de dejar por escrito lo que uno había podido decir. Lo que has leído lo suscribo hoy día plenamente. Y me alegro que en esa materia, como en tantas otras, hayamos ido un poco contra la corriente. Cuando la figura de la revocatoria y la de participación directa se plantearon, ¿quiénes estaban a favor? El fujimorismo en pleno, gran defensor, digamos, de que había que poner instituciones de democracia directa porque la democracia de los representantes era muy débil. Toda la izquierda peruana, toda. Esta democracia burguesa es insuficiente. Hoy los veo revisar sus propias tesis. Por las razones que acabas de leer, nosotros dijimos no. Y nos quedamos solos, fuimos muy pocos los que subimos esta tesis. Al contrario, en el Perú necesitamos legitimar, fortalecer a la autoridad. Al día de hoy me ratifico plenamente en eso. Pero lo digo además con las siguientes ideas que fortalecen esa tesis. En primer lugar, yo fui la contendora en esa elección. Y yo perdí las elecciones. Poco importa ahora decir cómo fueron las cosas, no importa. Un conjunto de ciudadanos, un poquito más que los que recibimos nosotros de respaldo, decidieron que la señora Susana Villarán fuera alcaldesa de Lima. Y por lo tanto le dieron una mayoría para gobernar y al PPC le encomendaron una tarea democrática muy importante que es la de fiscalizar. En mi concepto, esa voluntad que se dio para 4 años tiene que ser respetada escrupulosamente. No me corresponde alabar la gestión porque nosotros hemos sido críticos y somos críticos de la gestión. Sí me corresponde decirles a los televidentes que, por ejemplo, en el PPC nosotros nos sentimos orgullosos. Yo me siento personalmente orgullosa de ver a esos nuevos jóvenes políticos que en nombre del Partido Popular Cristiano y en nombre de quienes no votamos por la señora Villarán están haciendo una magnífica tarea de fiscalización. ¿Secada, por ejemplo? Pablo Secada, tú has tenido acá, Pablo, una magnífica... Pablo Secada, Walter Guillén, Edgardo de Ponar, Jorge Villena, Luis Felipe Calvimontes, las 2 damas que nos representan, Mónica Sarabia, Olivia Cánova, el Chino Ibáñez. Todos y cada uno de nuestros representantes son, o Alberto Valenzuela, figuras jóvenes que están aprendiendo de gestión pública, de una tarea fiscalizadora, pero también agrego, nuestra lista incluyó a 2 personas de Solidaridad Nacional, entre ellas a Lucho Castañeda, hijo, estupendos representantes de Solidaridad, o a Pilar Freitas de Perú Posible. Ese grupo es el grupo fiscalizador en la municipalidad. Hablan en su nombre, pero apoyan con decisión la reforma del transporte, han participado muy activamente en los temas de orden, le han hecho sugerencias y críticas a la señora Villarán y la han cuestionado con severidad como tiene que hacerse desde la tarea fiscalizadora. Pero, ¿y entonces qué sucede con los comentarios que usted debe haber estado escuchando, no solo en las redes, ya en los partidos? El Partido Aprista, por ejemplo, ayer entrevisté a Javier Velázquez Jesquén y él decía, frente a la incapacidad se tiene que suceder la revocación. O sea, él decía, Susana Villarán tiene que pagar sus errores y tiene que salir. ¿Qué le dice usted a los que piden justamente por los errores, porque la califican de inepta, de incapaz, de que no estuvo preparada, etcétera, y que el estribillo es, ella no ha hecho nada, tiene que irse a su casa? Mira, Milagros, la figura existe constitucionalmente y por lo tanto no se trata, tú has hecho hace un instante una invocación a la que yo me sumo. Esta no puede ser una campaña ni de agravios, ni de insultos, ni de menosprecio. Es legítimo el derecho de fuerzas políticas de ponerse en uno o en otro lado. Yo expreso las razones por las cuales nosotros sentimos que la voz de quienes no votamos por el gobierno, pero que hoy estamos representando esta juventud pepecista de primer nivel, hay que respaldarla. Sería una pena cortar la actuación cívica, importante y democrática de este grupo y no permitir que la señora Villarán, con sus errores, lleve adelante la reforma que prometió en campaña, quizás en su discurso, ese sea la mea culpa que tenga que hacer. Ella no fue lo suficientemente clara de algunos cambios que hoy propone, pero hay que acompañarla en el esfuerzo de modernizar la ciudad.
Pero ¿y qué hacemos con los errores? Los errores en democracia también enseñan a una autoridad a rectificar. Yo me permitiría decirle a las fuerzas políticas que están apoyando que tal vez ellas mismas tendrían que hacer un análisis de sus propios gobiernos. Tú has comenzado leyendo unas críticas del año 87. Si recordamos lo que era el aprismo en 1987 en el gobierno, se recordará que lo único que se hablaba en ese momento era de la expresión que Alan García debía caer. Caballo loco va a caer, era el grito que se oía por calles y plazas. Las fuerzas democráticas tenemos que aprender que se llega al gobierno por un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que nos permite a los ciudadanos corregir si nos equivocamos? La nueva elección. Esa es la oportunidad en que en las urnas uno le dice a quien gobernó mal, no vas. Entonces lo que usted nos está diciendo a los ciudadanos es que frente a una votación, frente a una elección, tenemos que asumir las consecuencias de esa elección. Eso es madurez democrática. Eso es lo que nos enseña a los pueblos a madurar. Eso es lo que nos permite a los ciudadanos pensar que en la siguiente elección tenemos que ser más reflexivos. ¿Y en qué caso Pero sí usted... también Milagros nos enseña a los políticos, porque volviendo al caso de Susana Villarán, y yo se lo he dicho personalmente con cordialidad y con respeto, nosotros somos una fuerza política crítica y opositora. Y yo creo que más que una campaña que tiene sus cosas interesantes, figuras, tal vez lo que nosotros estemos esperando de nuestra autoridad municipal es un propósito de enmienda. Tiene quizás la ocasión del próximo 18, es el aniversario de Lima, de decir, oigan señores, yo también miro mi propia gestión autocríticamente y digo que hay que corregir. Yo quiero proponer estos cambios que tienen que comenzar con autoridades municipales que tienen que ser cambiadas, con correcciones que tienen que hacerse. Sí, tengo ¿Usted le aconseja a ella hacer un discurso de enmienda, digamos, de rectificación, y de concreciones? Nuestros regidores le han planteado a lo largo de este tiempo críticas importantes. Por ejemplo, es evidente que hay una parte de nuestra ciudadanía que con justa razón espera que hayan obras que son vitales para su vida. Un muro de contención en un asentamiento humano no es una muralla decorativa. Tiene que ver con la posibilidad de que tengan agua, que sus viviendas estén más seguras, que no haya un temblor y se caigan. Es la base para que pueda haber después el pavimento necesario para que se construya la escalera, para que el micro pueda llegar hasta ahí, o para que haya una mototaxi que finalmente lo lleve a su casa. O sea, tiene que ver con la urbanización. Nosotros tuvimos un lindo programa que nos encantaría, nuestro regidor lo ponemos al servicio de la ciudad, que lo trabajaron profesionales estupendos, en que decíamos, esa escalera que Lucho Castañeda construyó, y que es una obra muy importante porque transformó la vida de esa ciudadanía, es parte del transporte. El que esté en la punta del cerro tiene que ir a un punto donde hay una mototaxi que lo lleve a una avenida y un sistema de transporte masivo. Yo creo que ahí se ha demorado mucho. Entiendo que hay un plan masivo y ojalá lo pueda hacer, y el ciudadano, el vecino más humilde de Lima, comprenda que aunque tarde la autoridad rectifica y cambia. Eso se lo dijeron nuestros regidores en febrero cuando se empeñó en la herradura. Entonces, miren, la vida democrática nos enseña a los ciudadanos a ser más responsables, pero nos enseña a los políticos a rectificar. Susana Villarán tiene una oportunidad de pedirle a la ciudadanía una nueva oportunidad. Y que el segundo tiempo de su gobierno, si logra pasar, como yo espero que pase esta revocatoria, sea de mayor convocatoria, de convocatoria técnicos imparciales, autónomos, no necesariamente su equipo más cercano. El PPC, como fuerza fiscalizadora, también es una fuerza que va a colaborar. Entonces, todos tenemos que aprender de ese proceso democrático, es una buena oportunidad para mejorar, pero yo sí invoco a la ciudadanía a que aprendamos que en la vida democrática una autoridad se elige por un tiempo, y que si pensáramos que porque la autoridad falla la tenemos que revocar, viviríamos en un proceso interminable en el que nunca el país se estabilizaría. Ese mensaje lo dije en medio de un régimen autocrático que cuestionaba la democracia. Yo creo en la democracia de representantes. Por eso me preocupa tanto esta campaña tan fuerte que ha habido contra el Congreso con sus errores. Ah, sí, de eso vamos a hablar. Es otra institución que tenemos que salvar para que la ciudadanía encuentre en sus representantes. Sí, claro, porque si al final explota el Congreso, o sea, es uno de los pilares de nuestra democracia. Se pierde además ese control que es vital. Tengo que ir a una pausa, pero al regresar, bueno, le voy a dejar preguntas en el aire. Una es, ahí está Marco Tulio, bueno, Marco Tulio no quiere debatir, ¿no? Lamentablemente, pero él está diciendo todo el tiempo una frase: Susana Villarán no ha hecho nada. Velázquez Quesquén también lo ha repetido, Mauricio Mulder, en fin, son muchas, Nidia Vilches, ¿no es cierto?, ahora el Partido Aprista en su conjunto. Los fujimoristas también se han sumado a esto, y entonces le quiero preguntar eso.
¿Usted considera que Susana Villarán no ha hecho nada como alcaldesa? Y además se lo pregunto con el antecedente de que usted era una candidata que proponía varias cosas para la ciudad. Muy bien, con esta pregunta voy a regresar y dicho sea de paso, hablando de debates, tengo que darles una buena noticia. Estamos buscando por mar, cielo y tierra a los políticos peruanos, a los que están a favor del sí y a favor del no, a debatir. Son pocos los que aceptan, sinceramente, pero ya tenemos a 2 que han aceptado.